Buen día, mi nombre es Alejo González Alexis Alan y voy a presentar mi diseño de un termómetro de precisión utilizando como sensor de temperatura un BJT. Para realizar correctamente el diseño de este circuito se dividió en distintas etapas, cada una corresponde a una función en específico. En primer lugar tenemos la fuente de corriente. Esta fuente de corriente está configurada con el transistor 2N2222. Esta fuente debe de mantenerse constante durante el cambio de voltaje que alimentemos en el base emisor. Está alimentado principalmente por 15 volts y debe de tener una salida de 100 microamperes. La siguiente parte muestra el circuito acondicionador de señal. En esta configuración se tiene el mismo transistor ya antes mencionado. Podemos notar que sigue siendo alimentado por la fuente de 15 volts. Las resistencias 1, 2 y 3 han sido calculadas gracias al voltaje base emisor y al coeficiente térmico que nos proporciona el fabricante. Tiene dos operacionales. Uno está configurado como seguidor de voltaje, ya que gracias a esto no tendremos efectos de carga, y el segundo es el encargado de producir la salida que queremos del CAS. Finalmente tenemos la parte del LCD. Este LCD está conectado a un Arduino que a su vez tiene conexión con la salida del CAS. Revisaremos que esté funcionando correctamente el Arduino. Para ello necesitamos revisar la ruta que tiene en el apartado de Program File. Este debe de ser el mismo que obtenemos cuando compilamos el programa de Arduino. Ahora pasaremos a la etapa de simulaciones. En la primera realizaremos la simulación utilizando el voltaje base emisor 0.655. Revisamos la salida del CAS y la fuente de corriente, mientras que en el LCD se muestran los datos correspondientes. Ahora en la segunda utilizaremos un voltaje base emisor de 0.611. Notaremos cómo el voltaje de salida del CAS cambia y a su vez la temperatura, mientras que la fuente de corriente se mantiene igual. Para la siguiente simulación utilizaremos el valor 0.567. Igualmente revisando los datos anteriores, la salida del CAS y la fuente de corriente, así como el despliegue en el LCD. Seguido de esto utilizaremos un voltaje base emisor de 0.523. Verificaremos su correcto funcionamiento, salida del CAS y la salida del LCD. Como penúltima simulación utilizaremos el valor de base emisor de 0.479. Aquí veremos que en la salida del CAS ya llegó a los 4 volts, mientras que en la temperatura está a 80. La fuente de corriente se mantiene constante. Y para la última simulación pondremos el voltaje base emisor en 0.435. Notaremos que la fuente de corriente se mantiene y para la salida es casi 5 volts. Al igual que en el LCD podremos notar su llegada casi a 100 grados. Finalmente mostraremos las gráficas comparativas que muestran la diferencia entre los valores teóricos y los valores simulados. Los valores simulados, comprendidos por la recta amarilla, muestran un aumento a comparación de la recta verde, que es la que calculamos teóricamente. Podemos notar que conforme pasan las simulaciones, esta recta se va acoplando y en las últimas simulaciones prácticamente es la misma. Dado que la salida del CAS es proporcional a la temperatura que mostraremos en el LCD, este mismo comportamiento lo podemos visualizar en la siguiente gráfica. Este fue el diseño que realicé para el termómetro de precisión. Muchas gracias.